Ok, chicos, ahora sí, vamos a iniciar por favor nuestra clase del día de hoy. Vamos a hacerlo con dos acertijos que he traído para ustedes. Espero que tengan mucho éxito con estos acertijos. Así que para ustedes nuestro primer acertijo, que tengan mucho éxito y que gane la mente más rápida. Bien, voy a verificar las respuestas. A ver. La respuesta correcta es 2. Así que el punto es para Antoine. Puntito para Antoine. Muy bien, Antoine. Muy bien, muy bien. Vamos entonces ahora con nuestro segundo acertijo. Que tengan mucho éxito y que gane la mente más rápida. A ver allí. ¿Cuál es la altura del edificio? Correcto, Antoine. 60. Muy bien, muy bien. Punto para Antoine. Oye, Antoine, qué bien. Te felicito, ¿no? Obtuviste los dos acertijos para ti el día de hoy. Bueno, chicos, luego de estos dos acertijos, ahora vamos a pasar a nuestro libro de área. Libro de área, página 258. Repito, libro de área, página 258. Y vamos a ver lo que son sólidos de revolución. Ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Sólidos de revolución. Bien, chicos. Bueno, no, te pediste solamente la parte del video, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería que observen del video, ¿no? Es cómo realmente se forman estos sólidos de revolución, que los que vamos a ver el día de hoy son precisamente los que se observó en el video, que fueron el cono, el cilindro y la esfera. Entonces, vamos a comenzar por lo que es el cilindro de revolución. Y me dice que el cilindro de revolución es generado por una región rectangular al girar 360 grados en torno a uno de sus lados. Como lo vimos en el video, ¿no? Esta recta L será el eje sobre el cual el rectángulo va a girar. A lo que el rectángulo gira, entonces es que se forma el cilindro. ¿Qué nos interesa a nosotros de estas figuras de revolución? Como vimos en los ejercicios anteriores, necesitamos conocer de ello volumen, área de cada una de estas figuras, ¿ya? Entonces, por eso es que conseguimos las fórmulas, por ejemplo, del volumen. El volumen de un cilindro viene a estar dado por el área de la base multiplicado por la altura. Pero como la base es una circunferencia, un círculo, perdón, un círculo, porque realmente la circunferencia es la línea que describe el círculo, pero no ocupa espacio. Sin embargo, el círculo sí es el que ocupa el espacio. Entonces, el área de la base sería el área de un círculo. El área de un círculo es pi por el radio al cuadrado, multiplicado por la altura. Pero como vimos en el video, en el caso del cilindro, la altura y la generatriz son iguales. Solo en el caso del cilindro, repito, solo en el caso del cilindro, la altura y la generatriz son iguales. Ahora, si en el cilindro usted quiere conocer el área total será igual al área lateral más área de las bases. Es decir, que tengo que conocer el área de las dos bases para sumársela al área lateral. Ahora, ¿cómo consigo el área lateral? El área lateral usted la puede conseguir multiplicando ¿quién? El, la longitud de la circunferencia. ¿Por qué la longitud de la circunferencia? Porque este largo que usted tiene acá rodea todo el círculo. Es la línea que rodea el círculo. Es decir, esa es la circunferencia. Si usted calcula el largo de la circunferencia, entonces usted tiene esta longitud de acá. Como esto es un rectángulo, usted necesita largo por ancho.
y su ancho es la generatriz. La longitud de circunferencia se calcula como 2 pi por radio multiplicado por la generatriz que viene a ser la altura. Ahí entonces usted conoce el área lateral. Y a esa área lateral usted le tiene que sumar el área de las bases, que como son dos círculos, entonces sería 2 por pi por radio al cuadrado. Y entonces ahí tengo la fórmula del área total. Bueno, después tenemos por acá desarrollo de la superficie lateral. Al realizar el desarrollo de la superficie lateral, el contorno de la base se transforma en el segmento A y A sub 1. Con lo cual, la distancia que hay desde A hasta A sub 1 viene a estar determinada por la fórmula de la longitud de la circunferencia, que es 2 pi por radio. Por lo tanto, si a usted solo le piden el área lateral, usted lo que hace es multiplicar por 2 pi el radio y por supuesto la altura o generatriz. Ahora vamos con lo que es el cilindro equilátero. En el cilindro es equilátero cuando la generatriz es igual al diámetro de la circunferencia. O lo que es lo mismo, la generatriz es igual a 2 veces el radio. Lo que pasa es que 2 veces el radio, eso es el diámetro de una circunferencia. ¿Okay? En este caso, me dan un ejemplo para calcular el volumen del cilindro equilátero de esta figura, ¿ok? En la cual el área lateral es de 36 pi por centímetro cuadrado. Okay. Si yo quiero calcular el volumen, necesito fórmula de volumen. El volumen me dice que es área de la base por altura. Ahora, para calcular el área de la base, ¿qué necesito conocer? El radio. ¿Me dieron el radio en el ejercicio? No, no me dan el radio. Sin embargo, me dan el área lateral. Pero ¿cómo se calcula el área lateral? El área lateral es 2 pi por radio. Es decir, que del área lateral yo voy a calcular el radio. De ahí voy a obtener yo el radio. Al obtener el radio y tener la generatriz, entonces podré calcular el volumen del cilindro. ¿Okay? Entonces, todo esto consiste en tener las fórmulas, saber diferenciar en qué figura en revolución, en qué sólido en revolución, altura y generatriz viene a ser lo mismo. Porque pueden haber ejercicios donde les digan, sólido de revolución X con generatriz de tanto. Y usted crea que esa generatriz es la altura. O que a usted le den X sólido en revolución y les den la altura y usted crea que esa es la generatriz. No lo confunda, por favor. Como lo dije en un principio, generatriz es igual a altura, eso solamente se ve en el cilindro. En el cono, generatriz es generatriz, altura es altura. En la esfera, generatriz es generatriz y altura es altura. ¿Sí? Ahí hay que diferenciarlo, por favor. Veamos lo que es ahora el cono en revolución. En el video ya nosotros vimos cómo se forma el cono de revolución. Sin embargo, aquí me dice, es generado por una región triangular rectangular. Al girar 360 grados en torno a su cateto altura. Yo no diría en torno a uno de sus catetos, yo diría en torno a su cateto altura. Allí quedaría mejor definido. Observen entonces que en el cono, la generatriz viene a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y la altura del cono estaría dada ¿por quién? Por la altura del triángulo rectángulo.
Entonces aquí observamos cómo en el cono generatriz y altura no es lo mismo, ¿ok? En este caso, generatriz altura no es lo mismo. Para calcular el volumen de un cono, usted necesita calcular primero el área de la base y multiplicarla por la altura. Como la base es un, un círculo, entonces reemplazamos el área de la base por la fórmula del cálculo del área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado. Y eso se multiplica por la altura, se divide entre 3 y se obtiene entonces el volumen del cono. Ahora, usted dirá, ¿y para qué me sirve la generatriz en un cono? Imagínense que a usted del cono le dan la generatriz y le dan la altura, pero le piden calcular el volumen. Resulta ser que para calcular el volumen usted necesita el radio. ¿De qué le va a servir a usted eh, tener la generatriz allí? No le sirve de nada, dirá usted, ¿no? Si yo para calcular el volumen necesito el radio y necesito la altura. Me dieron la altura, no me dieron el radio. Ah, ya. Pero es que resulta ser, y aquí es donde ustedes tienen que utilizar su intelecto, ¿no? Si observamos en el triángulo rectángulo, la hipotenusa es la generatriz. Este cateto es el cateto altura. Y el cateto de aquí abajo es el cateto radio. Si a mí me dan la generatriz y me dan la altura, por el teorema de Pitágoras, yo puedo calcular el radio. Entonces, en el ejemplo que yo estoy colocando, por esa razón le estaban dando la generatriz, para que usted pueda calcular el radio y poder entonces calcular el volumen del cono. La fórmula para calcular el área total del cono está dada por pi por radio, que multiplica a la suma de la generatriz con el radio. Acá también tenemos otra fórmula, chicos, ¿no? Pero estas fórmulas que tienen ustedes tienen acá, tienen que ver con el tronco de un cilindro. O sea, esto tiene que ver con el cilindro. Como que al cilindro se le ha hecho un corte. No es un cilindro recto, sino que es un cilindro que está cortado. ¿Ok? Se utilizan entonces otras fórmulas para poder calcular, por ejemplo, el área lateral, el área total y el volumen, ¿no? No estamos hablando de un cilindro recto, sino de un tronco de cilindro, que se utilizan entonces otras fórmulas para poderlo calcular. Ahora bien, desarrollo de la superficie lateral. Si usted toma un cono, no sé, de esos sombreritos que utilizan los payasos que tienen forma de cono, usted agarra ese sombrero y lo abre ese sombrerito. Este va a ser el desarrollo que va a conseguir. Esto que está acá es el desarrollo que se consigue. Esto que usted tiene acá, si usted quiere conocer su área, este es el área de un sector circular. Esto que tiene usted acá es el área de un sector circular. Entonces veamos qué nos dice. Al realizar el desarrollo de la superficie lateral, el contorno de la base se transforma en el arco que va desde A hasta A sub 1. Con lo cual, ese desarrollo que está aquí viene dado por la longitud de la circunferencia. Es decir, la distancia que hay desde A hasta A sub 1 viene dado por la fórmula de la longitud de circunferencia. Si usted entonces desea conocer el área lateral de un cono, ella será igual a la longitud del arco multiplicado por el radio, dividido entre 2. Ahora bien, ¿cómo calculamos la longitud del arco?
Bueno, la longitud del arco es 2pi, en este caso por el radio, ¿no? Si estuviésemos trabajando de verdad en el tema del sector circular, esto es el radio. Como estamos trabajando es con un sólido en revolución y lo estamos es abriendo, como les dije yo a ustedes, tomamos el sombrerito de un payaso, lo abrimos. Realmente esta línea es la generatriz. Entonces, para calcular el área lateral, se multiplica la longitud del arco por el radio dividido entre 2. ¿Cómo se calcula la longitud de un arco? La longitud de un arco es 2pi por la generatriz. O en este caso por el radio, ¿no? Para nosotros sería el radio, pero aquí es la generatriz. ¿Por qué aquí hacen la aclaratoria de que es generatriz y no radio? Porque es que ya usted tiene un radio. Usted tiene un radio en la base y no los quieren confundir con tener otro radio acá en el desarrollo, porque realmente en el desarrollo es la generatriz. Por lo tanto, para calcular el área lateral en definitiva de un cono, ¿ok? El área lateral de un cono simplemente será igual a pi por radio por la generatriz. Y para calcular el ángulo que se genera, sería igual a 2pi por radio entre la generatriz. Por último, vamos con la superficie esférica. O sea, vamos a ver lo que es la esfera. Dice, superficie esférica. Es generada por una semicircunferencia al girar 360 grados en torno a su diámetro. Lo vimos en el video. Vimos el ejemplo cuando la semicircunferencia giraba y se formaba entonces la esfera, ¿no? En la esfera, ¿cómo se calcula el área de la superficie esférica? Sencillo, se aplica la siguiente fórmula. Área de la superficie esférica será igual a 4pi por el radio al cuadrado. Si quiero calcular el uso esférico, es decir, el área del uso esférico será igual al ángulo, es decir, alfa por pi por radio al cuadrado entre 90. Si quiero calcular el volumen de una esfera, el volumen de una esfera será igual a 4 tercios por pi por radio al cubo. Si quiero calcular el volumen de una cuña esférica, es decir, como que tengo una esfera y, a ver, es como que usted tiene una naranja y a la naranja usted le retira un gajo de la naranja. Ya, eso es una cuña esférica. Ese gajo que usted está quitando de la naranja es una cuña esférica y usted quiere calcular el volumen que tiene ese gajo que ha retirado de la naranja. Bueno, utiliza la siguiente fórmula. Alfa, es decir, el ángulo, por pi por radio al cubo dividido entre 270. Y esas son entonces las diferentes fórmulas, ¿no?, que usted va a manejar en estos ejercicios. Así como usted tenía el tronco de un cilindro, usted también tiene el tronco de un cono de revolución. Y estas fórmulas que ustedes tienen acá son las que se utilizan precisamente cuando usted tiene el tronco de un cono en revolución. Porque obsérvelo, ¿no? Si usted observa este tronco de cono de revolución, no tiene el mismo tamaño que el cono. Le faltaría la parte de acá arriba, ¿no? Entonces, si usted quiere calcular, por ejemplo, el volumen, no va a ser el mismo volumen porque usted le ha quitado una parte. Está seccionado una parte. Esto de aquí no lo tiene. Entonces, se utilizará otra fórmula para calcular el volumen, que es la que usted tiene acá. Si usted quiere calcular el área lateral, oye, al abrir el desarrollo es totalmente distinto, no es el mismo desarrollo, porque le está faltando una parte. Entonces, se utiliza otra fórmula para calcular el área lateral.
Lo mismo sucede con el área total. Si ya el área lateral no es la misma, recuerden que el área total involucra el área lateral. Si el área lateral no es la misma, el área total también cambia. Se va a ver afectada, ¿no? Por eso entonces usted tiene otra fórmula de área total. Bueno, y lo que tenemos acá entonces ahora son unos ejemplos. Vamos a analizar el primer ejemplo. Dice, sea CD, esta distancia que está acá, CD, la generatriz de un cilindro circular recto. Cuando ya me especifican que es recto, no tiene corte por ninguna parte, ¿ok? Por eso me dice que es recto, está completo. Como que yo tomé un vaso que tiene forma de cilindro, ¿ok? O tomé una lata de gaseosa, tiene también forma de cilindro. Ya, tomé una lata de gaseosa, listo. Ok, y O es el centro, aquí está O, es el centro de una de sus bases. Tiene dos bases, ¿no? Entonces este O es el centro de una de sus bases. Me dice, si la medida del ángulo OCD, OCD, es decir, el ángulo está en C, es de 15 grados. Y OC, la distancia desde O hasta C es 8. ¿Cuál es el área lateral del cilindro? Me dice por acá, se forma un triángulo rectángulo OCD notable de 15 y 75. Entonces, la hipotenusa de longitud 8 es 4 veces su altura relativa. Si es 4 veces su altura relativa, entonces 8 entre 4, 2. ¿Sí? Piden el área lateral, pero el área lateral resulta ser que su fórmula es 2 por pi por el radio por la generatriz. Por relación métrica en el triángulo rectángulo OCD, si usted multiplica el radio por la generatriz, radio por generatriz, usted tiene que obtener 2 por 8, 16. Luego, el área lateral será igual a 2pi por radio por la generatriz, ya usted lo multiplicó, ¿no? 2 y 8 que le dio 16. Por lo tanto, usted obtiene que el área lateral es 32 pi. Otro ejemplo. Ahora vamos a ver un cono. En el gráfico se muestran dos conos de revolución. Si H, fíjense que son dos conos, ¿no? O sea, uno está dentro del otro. Hay uno más grande y uno más pequeño que está dentro, ¿sí? Dice, si H mide 2 centímetros, calcula el volumen del cono menor. Si H mide 2 centímetros, calcula el volumen del cono menor. Entonces dice, como H es 2, aplica la proporcionalidad. Diremos entonces que R entre 1 será igual a 2 entre 3. Esta H mide 2, es decir, esta distancia de aquí mide 2, mientras que toda esta mide 3. ¿Ok? Entonces aplicamos proporcionalidad. R es a 2 como 1 es a 3. Por lo tanto, el radio será 2 tercios. Luego, se calcula el volumen del cono menor, que es pi por radio al cuadrado por la altura dividido entre 3. Me quedará entonces, ellos están sacando el 3 para acá afuera para que les quede un tercio. ¿Ok? Un tercio por pi por el radio, pero el radio era 2 tercios, elevado al cuadrado por la altura del cono más pequeño era 2, se resuelve todo y les queda como 8 pi 27avos. Como es volumen,
y las unidades que se estaban utilizando son centímetros, al final se coloca centímetro cúbico. Tercer ejemplo, me dice, calcula el volumen de una esfera inscrita en un cubo de arista 6 centímetros. Bien. La esfera se encuentra en contacto con todas las caras del cubo. Es decir, entonces que esta línea que está en el centro tiene la misma medida que la arista, ¿no? Tiene que tener la misma medida. Igual de esta punta a esta punta. Es decir, que el diámetro que va por dentro de esa esfera tiene la misma medida que la arista. Si la arista es de 6, el diámetro también es de 6. Por lo tanto, el radio sería la mitad. El radio sería 3. Como piden calcular es el volumen de la esfera, la fórmula del volumen de la esfera le dice que es 4 tercios por pi por radio al cubo. Pero ya en el análisis determinamos que el radio de esa esfera era 3. Entonces reemplazamos la letra R por el número 3. Resolvemos y nos queda entonces que el volumen de la esfera que está inscrita en ese cubo es de 36 pi centímetros cúbicos, porque estamos calculando volumen. Bueno, eso es todo lo que teníamos que ver con respecto a la teoría de este tema. Ahora, chicos, nos vamos a nuestro libro de área, ¿sí? Voy a cerrar un momento este libro y me voy al de actividades. Sí, perdón, me voy al de actividades. Ah, para completar el tercero, ¿no? En la página 234, el ejercicio 3 te salió 15, eso es correcto. Eso sale. Vas a resolver los 3 ejercicios. ¿Cuáles eran los otros dos? 231. ¿Cuáles son? El 3 y el 2. O sea que vas a resolver el 3, 2 de la página 231 y de la 234 vas a resolver el 3, me dijiste, ¿no? Pero los tienes, o sea, tú vas a proyectar para resolverlo. No, proyectas tú. Ah, bueno, lo haces mañana, ok, lo haces mañana. Ya, prepáralo todo para que lo puedas hacer mañana, no hay problema. Bien, entonces aquí tenemos, bueno, lo bueno del libro de actividades es que nos trae un resumen, ¿no? De todas las fórmulas de los sólidos de revolución. Aquí tenemos las fórmulas para calcular área lateral del cilindro, área total del cilindro, volumen del cilindro. Por acá tenemos las fórmulas del cono, área lateral del cono, área total del cono, volumen del cono. Y lo mismo con la esfera, ¿no? Área de la superficie esférica y volumen. Ahí tengo un resumen de todas las fórmulas. Vamos a resolver entonces el primer ejercicio. Dice, en la imagen se muestra una lata de conserva que tiene la forma de un cilindro circular recto. Ojo, miren que aclaran que es recto. No es un tronco de cilindro, sino que es un cilindro completo. Dice, determina la superficie que ocupa la etiqueta si la circunferencia de su base mide 4 centímetros de radio. Cuando se están refiriendo a la superficie que ocupa la etiqueta, realmente lo que les están pidiendo es el área lateral, eso es lo que les están pidiendo, el área lateral del cilindro. Entonces vamos a aplicar la fórmula para el área lateral del cilindro. Entonces, el área lateral del cilindro es igual a 2pi por radio por la altura. Eso me dice la fórmula. 2pi por el radio por la altura. Pregunto, ¿qué datos me da el ejercicio? Número 1,
El ejercicio me dice que el radio de la base es 4 centímetros. Y también me da otro dato. No está escrito, pero sí está en la imagen. Me está diciendo que la altura es de 12 centímetros. Y adicional a ello, me dicen que use a pi como 3,14. Fíjense que en el libro de área, cuando se resolvían los ejercicios, lo dejaban expresado en función de pi. En el libro de actividades, cuando me están diciendo que utilice pi como 3,14, es porque quieren que desarrollemos todo el ejercicio. No puede quedar en función de pi. ¿Ok? Bueno, bien, entonces ahora sencillamente vamos a reemplazar el área lateral. Será igual a 2 que multiplica pi, pero pi es 3,14. Y eso sería 6,28 multiplicado por el radio, que son 4 centímetros, multiplicado por la altura, que son 12 centímetros. Si usted multiplica 4 por 12 son 48 y ahora hay que multiplicar 48 por 6,28 y eso le va a dar 301,44. Y como estamos calculando área y la unidad que se utiliza es el centímetro, entonces al final coloco centímetro cuadrado. Y ahí está la solución, chicos, del primer ejercicio.